Buenas tardes, los aquí presentes, compartiendo personalmente la actividad cultural del día de hoy y los que también están conectados vía online en sus domicilios. Bien, la actividad cultural de hoy es, como ustedes pueden ver, las capitulaciones de Santa Fe, y tenemos la suerte de tener entre nosotros a una persona querida. Ya la conocíamos, ya había participado en nuestras actividades culturales, a nuestro buen amigo José María Delgado Rodríguez. José María Delgado Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo el título de Estudios Avanzados con superación en los cursos de doctorado en Derecho Público, Derechos y Libertades, doctorándose en la Universidad Internacional de Barcelona, obteniendo el doctorado con la calificación cum laude en materia penal. También cursó el curso superior de Administración Pública impartido por el MAP sobre recursos humanos y planes estratégicos. Posee diversos diplomas de cursos profesionales en diversas instituciones y colegios profesionales. Ha participado como profesor, conferenciante en diversas universidades, en la Escuela Judicial, en la Escuela de Policía Autonómica Mossos d'Esquadra y Policía Local. El Ministerio de Justicia le concedió la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort en el año 2000. Con nosotros tenemos, por lo tanto, la suerte de tener a nuestro buen amigo José María Delgado Rodríguez, que nos va a hablar sobre las capitulaciones de Santa Fe. José María, muchísimas gracias en nombre del colegio y en el mío personal por tu participación nuevamente y tu estancia aquí entre nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes. Se me oye, ¿verdad? Bien, en primer lugar, voy a agradecer la presencia de todos ustedes aquí y también a aquellos que nos están viendo a través de la línea online del Colegio de Médicos, el Zoom del Colegio de Médicos. Bien, agradecer también al doctor don Manuel Sanz, el que me haya invitado nuevamente a estar con ustedes. Y bueno, el doctor Sanz también es un conocido nuestro en el Colegio de la Abogacía, porque nos ha dado varias conferencias, todas ellas de bastante interés, no solamente técnico, sino cultural. Hay una conferencia que la verdad yo recomiendo, que es un tema un poco sobrecogedor, sobrenatural, porque habla de qué hay después de la muerte física. Ese es un tema que yo ya le voy a invitar nuevamente al doctor para el próximo año, para que repita, porque se han quedado muchas personas del colegio para escucharlo. Bien, gracias, doctor, por también las palabras que ha tenido sobre mi persona, y vamos a empezar con este tema porque tengo un tiempo relativamente corto para todo aquello que me gustaría comunicarles. El tema son los aspectos jurídicos de las capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe es un pueblecito que está próximo a Granada. No sé si habréis oído hablar de él. Santa Fe es un pueblo que actualmente se visita también con el inserso, y no es ni más ni menos un pueblo pequeño de unos 4.000 habitantes y que se inició con el campamento militar de los Reyes Católicos en su periodo de la conquista de Granada, las luchas que había contra los musulmanes en Granada, que terminó, como todos sabéis, con la victoria de las tropas de Castilla y Aragón sobre los nazaríes de Boabdil el Chico. Bien, entonces el tratado, las capitulaciones de Santa Fe, es un documento de carácter histórico, está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en su versión de documentos históricos. Algunos autores la han considerado como la partida de nacimiento del Nuevo Mundo. Como ahora veremos, es un documento bastante corto, es un documento que no tiene mucha extensión, pero todo su contenido es de un interés
espectacular. Ya lo veremos si me da tiempo de contarlo todo. Las capitulaciones es el nombre que tiene los acuerdos entre dos partes. Actualmente, en el Código Civil, se estudian las capitulaciones matrimoniales, que esto es un concepto por todos conocido, ¿no? En donde se regula el régimen económico matrimonial de los futuros cónyuges, tanto el régimen económico como otros aspectos. También las capitulaciones es el término que se le da a unos acuerdos que cuando en una batalla o en una guerra al vencido se acuerdan unas capitulaciones sobre el trato que van a recibir de ahí en el futuro. Se llaman capitulaciones porque está en capítulos. Hay varios capítulos, por ejemplo, las capitulaciones de Granada, donde también los reyes católicos firman el acuerdo con Boabdil y su gente. Bueno, pues las capitulaciones, en la época que nos estamos dirigiendo, 1492, es el acuerdo de un particular con la monarquía. Estas capitulaciones siempre tienen que estar los reyes por medio, no como ahora, que es un tema entre particulares. Y como veremos, estas capitulaciones lo que tratan es de establecer las peticiones que hace Cristóbal Colón a los reyes Isabel y Fernando para aventurarse en la conquista del Nuevo Mundo. Esas son unas peticiones que, bueno, fueron consideradas en su momento por los asesores de la monarquía y por los juristas de que eran exageradas, desproporcionadas, que no había que concederle estos honores, estos privilegios a un señor que era extranjero, que no hablaba español, que no tenía domicilio fijo, es decir, una persona sin arraigo. ¿Cómo los monarcas dan ese consentimiento para que Cristóbal Colón tenga esos privilegios? Intentaremos descifrarlos en este momento. Las capitulaciones que vamos a estudiar son muy cortas. Esto que veis aquí son 2 páginas que contienen un preámbulo y 5 artículos, simplemente. Este documento, que no se puede leer desde ahí, luego lo trataremos de poco a poco descifrar. Este documento se encuentra actualmente, bueno, y desde hace 500 años, en el archivo de la Corona de Aragón. Es un documento de Castilla, pero está en la Corona de Aragón, un archivo que lo tenemos aquí en Barcelona, en la calle Almogávares. Yo he intentado verlo, pero no te lo permiten porque, claro, es un documento de mucha antigüedad. Solo te anuncian, y esto lo comunico, que hay un archivo digitalizado de más de 50.000 documentos de la época que se pueden ver en Internet a través de Pares, un archivo que se llama Pares. Ahí entras y ves todos estos documentos y otros parecidos, ¿no? Entonces, es como digo, este documento se encuentra en este archivo y era un documento secreto, está en el archivo Sigiloso Secreti, en un legajo, en concreto, ¿no? 3569, y ahí, ¿por qué es secreto? Pues ahora iremos también viéndolo. Son documentos que no permitían la Corona de Castilla que otros espías extranjeros tuvieran conocimiento de lo que se hacía para poder navegar y descubrir ciertas cosas, que ahora veremos. Entonces, este documento, firmado por Cristóbal Colón, del cual no nos podemos desligar completamente, porque tengo algunas cuestiones curiosas y divertidas
y entretenidas, que es lo que se pretende con estas conferencias, a las senior, de la vida y milagro de Cristóbal Colón. Pero, como lo importante es que voy a hablar de las capitulaciones, pues lo de Colón lo tendremos un poquito y lo iremos comentando sobre la marcha. Porque cuando hablamos de Cristóbal Colón, las dudas y los interrogantes y las preguntas se amontonan. Cristóbal Colón es un personaje súper interesante, pero también misterioso y cabalístico en algunas formas. Vamos a hablar de algunas cuestiones que se refieren a la vida, la edad, dónde nació, dónde está enterrado Colón. Todo esto es un misterio, pero afortunadamente, debido a las nuevas tecnologías, todo se puede explicar fácilmente. Vamos a ponernos en el tiempo y en el espacio. Estamos en el año 1492, se ha iniciado el Renacimiento, la imprenta también se ha inventado hacía 30 años, imprenta que también le vendrá muy bien a Colón para difundir sus escritos y sus cartas. También los reyes católicos estaban conquistando Granada, expulsando a los judíos, hay una orden de expulsión. Así como Granada la conquistan el 1 de febrero del año 1492, este documento se firma en abril y la orden de expulsión de los judíos es de marzo de ese mismo año. También están tratando de instaurar en España la Inquisición. Es decir, que los reyes católicos estaban bastante entretenidos y no estaban para viajecitos, entre comillas, no de viajecitos. ¿Cuál es el leitmotiv de los viajes, de estos viajes? Incluso el viaje que hace Colón. ¿Por qué lo hace? Pues muy sencillo, porque se trata de llegar a las Indias, a las Islas Molucas en concreto, que es donde está la cuna de las especias. Las especias, el clavo, la canela, vainilla, la pimienta negra, era en aquellos momentos un negocio brutal y lo dominaba el Islam. Todas las especias, que pongo aquí un pequeño... Todas las especias ejercían un poder de influencia tremendo en la Europa occidental. Hasta el extremo de que un kilo de clavo, que hoy podemos comprar en Mercadona un frasco por €1, Mercadona u otro, se vendía 1 gramo de especia por 1 gramo de oro. Es decir, 1 kilo de especia era el equivalente a 1 kilo de oro. Se trasladaba estas especias a través de Oriente Medio, pero pasando todo por rutas del Islam, los cuales impedían que los cristianos llegaran a esos lugares. Entonces el negocio próspero era que llegaban a Venecia, todos los castillos de Venecia, todos los palacios de Venecia están hechos como consecuencia de este negocio tan importante. ¿Quién trata por primer lugar de llegar a las Indias a través de una nueva ruta? Son los portugueses. Portugal es un país que lo tenemos situado al suroeste de Europa, con 1 millón de habitantes en aquella época, y consigue, a través de su escuela de navegación de Sagre, donde está el famoso Enrique el Navegante, el infante, modificar las carabelas, perfeccionarlas, y van haciendo la ruta hacia África, pasando por el Cabo Bojador, el Cabo de Buena Esperanza, y llegan a la India a través de Calicut, Vasco de Gama. Vasco de Gama, seguramente que todos habéis oído hablar de él, por supuesto,
pues es uno de los héroes portugueses, no digamos también Bartolomé Díaz, Gil de Hanes, todos son navegantes portugueses que llegan hasta la India, Calicut, y de ahí se apoderan de todo el territorio de las especias, a través de militares, barcos, etcétera, etcétera. Por tanto, también Lisboa y todas las ciudades próximas, todos los palacios se construyen con las ganancias de las especias. Y España, la Castilla y Aragón, pues no tiene acceso a esas rutas porque ya se había firmado el Tratado de Alcasova, donde los reyes católicos se quedan con las Islas Canarias, pero no permiten que los barcos españoles penetren en África. Entonces, este señor, Cristóbal Colón, pues trata a los reyes católicos de infundirle en la idea de que él va a marchar hacia el oeste a través de una nueva ruta, una ruta completamente ignorada, completamente mares ignotos. Se creía que había dragones, se pensaba que la tierra era, en algunos, que era plana, los barcos se hundían, y él tiene la proeza, que es el gesto, el descubrimiento más importante de la humanidad, dicho por algunos historiadores, porque cambió el signo de la historia. Aquí, Cristóbal Colón es un personaje que tiene más de 250 biografías. Ningún personaje de la historia ha sido tan biografiado como Cristóbal Colón. Tenemos unos españoles, en concreto, actualmente todavía vive Consuelo Varela, que explica la historia de Colón desde una perspectiva humana, y es un libro que recomiendo y que además es espléndido. También están los clásicos historiadores como Manuel Fernández Álvarez o también Felipe Fernández Armestot. Hugh Thomas, otro hispanista, también habla de Colón, que era una persona que sin haber ido a la universidad, sin haber ido a la escuela náutica, sí que tiene una gran fuerza de voluntad, una gran intuición marinera, y que es uno de los responsables del cambio del mundo. Porque, bueno, ya no voy a hablar más de Colón hasta explicar los aspectos jurídicos del Tratado de Tordesillas. Pero Colón, sí, no terminaré sin hablar dónde nació Colón, que hay 20 ciudades italianas que se disputan el sitio donde nació Colón. Hay también varias españolas, polacas, Hungría, muchas personas de muchos países y ciudades se disputan el nacimiento de Colón. Pero está claro, y ya lo diré, dónde nació Colón, cuando llegue su momento. Ahora vamos a ir a este Portugal, que ya os he contado, que descubrió a través de sus navegantes multitud de espacios. El carácter de Colón, que es uno de los elementos que también juega en su balanza de conseguir que los reyes católicos firmen estas capitulaciones, es este carácter que pongo aquí. Era un gran seductor, una persona pues que hablaba, fabulaba sobre la navegación y tenía un carácter fuerte y decidido. Bueno, voy a pasar. El aspecto físico de Colón lo narran su hijo y Fray Bartolomé de las Casas, y he querido poner que también tenía bastantes enfermedades, que ya veremos cuáles son. Ya que estamos en el Colegio de Médicos, pues Colón tenía una serie de enfermedades y hay una en concreto que le califica para el futuro. Tenía la gota, que bueno, es una especie de artrosis, el tifus. Este le producía cierto delirio, porque Colón oía voces en algún momento. Se consideraba el enviado de Dios para una misión espectacular, que era la que trataba de hacer. Bueno, voy a ver tenía también la hidropesía,
que es de lo que fallece Colón a los 56 años de edad. Colón tiene la misma edad, exactamente nace el mismo año que Isabel la Católica y muere 2 años después que ella. Su gran protectora, la Isabel la Católica, murió antes, por eso le va a ocurrir lo que voy a relatar ahora. En cuanto a las capitulaciones. Las capitulaciones, ese documento que hemos visto que no se podía leer, porque estaba redactado además en el castellano muy antiguo, ya empieza el primer misterio, que lo he subrayado en rojo. El 17 de abril de 1492, al firmar las capitulaciones, ya se firma don Cristóbal Colón y lo que ha descubierto, uno de los grandes misterios que ha dado lugar a que se haya escrito ríos de tinta sobre estas dos palabras. El don, que ahora es fácil, porque ya cuando nosotros éramos jóvenes, el estudiante de bachillerato, cuando terminaba el bachillerato, ya se le otorgaba el título de don. Pero no, en aquella época el don solo lo tenían contadas personas, de la nobleza, de alta alcurnia todos, familiares de los reyes. Había un centenar de personas, solo un centenar de personas, que tenían el título de don. Sin embargo, en el documento ya le atribuyen este título, el título de don. Y también que ha descubierto, cuando en realidad todavía no había salido de Palos. Esto, algunos historiadores pues, han atribuido a un fallo del amunense, de la persona que escribe las capitulaciones, que era el secretario de los Reyes Católicos, Juan de Coloma. Pero bueno, esto ya digo, ha dado lugar a muchas historias y libros sobre la posibilidad de que ha descubierto, porque Colón había predescubierto América cuando fue allá, una incógnita. Se habla de que ya él había ido, y de hecho en el segundo viaje a una de las islas que encuentra le llama La Deseada. Había estado allí anteriormente. También se habla de que un marino o navegante moribundo le confesó la existencia de unas islas lejanas y, lo más importante, cómo podía volver de allí. ¿Cómo se podía volver después de haber navegado durante 33 días que tardó en llegar a la isla de Guaraní? Si no se lo hubieran contado, pues a lo mejor no hubiera podido volver, pero bueno, tenía una gran intuición y ya os adelanto que la vuelta la hizo a través de descubrir por dónde venían los alisios del norte. Para ir para allá fue con los alisios del sur y al volver, los alisios sabéis que es un viento que se origina al calentar el sol, el ecuador, tanto a la izquierda como a la derecha, se produce una especie de vacío y esos son vientos en los cuales aprovechan los navegantes pues actualmente todavía. Bueno, pues el preámbulo ya tiene estas dos particularidades, que son incógnitas. Seguimos. Lo primero que le pide Cristóbal Colón y acceden los Reyes Católicos es al nombramiento de almirante. Solo había otro almirante en España. Imaginaros la importancia de ser almirante. El almirante de las mares oceanas, que es el nombramiento que tienen actualmente los descendientes de Colón, es un cargo que tiene jurisdicción, mando en todas las naves que circulen por el territorio donde él es almirante. Pero ojo, tiene hasta la jurisdicción, que es una de las facultades de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Pero esto se lo pide además para sí y para sus herederos, por el tiempo de los tiempos jamás. De hecho, ya ahora vive el 20º almirante Cristóbal Colón, que está jubilado, había sido también
de la Armada Española y todavía vive. El anterior, Colón de Carvajal, Cristóbal Colón de Carvajal, fue asesinado por la ETA en el año 86. La ETA lo mató en Madrid junto al conductor y se salvó un comandante que iba con ellos. Pero bueno, actualmente este título de almirante es el que todavía le queda del descubrimiento a sus herederos. Segunda cláusula. Hacer a don Cristóbal Colón, don Cristóbal, virrey y gobernador. Son dos títulos a su vez importantísimos. Virrey tiene mayor importancia todavía que el ser almirante, porque es el que sustituye al rey en aquellos territorios donde se desplaza, donde es nombrado. Virrey y gobernador de todas las tierras que descubriere. Por eso digo que los juristas decían, pero ¿cómo se le va a conceder esto a esta persona? Socialmente, imaginaros lo que significa ser almirante, virrey y gobernador a una persona extranjera y desconocida. La tercera cláusula es la parte económica. De todo lo que vaya, la mercadería que vaya descubriendo más, perlas, piedras preciosas, todo la 10ª parte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si esto no se hubiera, Fernando el Católico, hubiera cortado por lo sano, ya veremos, el almirante Cristóbal Colón sería ahora mismo el hombre más rico del planeta. Porque imaginaros la cantidad de bienes y riquezas que se han traído de América. La 10ª parte de todo para Cristóbal Colón. Ya vamos terminando. También de cualquier pleito que surja, él es el juez o puede nombrar el juez, no otro. Y por último, la última concesión, que todos los navíos que se puedan armar para ir a los territorios descubiertos, él tiene la opción de participar tanto en la construcción de los navíos como en su beneficio. Bueno, estos son los 5 capítulos que contienen estas capitulaciones de Santa Fe, todas ellas importantísimas, que luego son ratificadas además un mes después por los propios reyes, por si había alguna duda, sobre todo en lo referente a este capítulo, virrey gobernador no figura en las capitulaciones si es también para sus herederos, pero consigue Cristóbal Colón que también el mismo mes, el 30 de abril, dé una orden, la reina y el rey, para que también se incluya a los herederos en estos títulos. Bueno, esa misma fecha, los reyes le dan a Cristóbal Colón 2 cartas de recomendaciones. Una para cualquier persona que encontraran por el camino que le ayudaran, y otra dirigida al Gran Khan. El Gran Khan era el que mandaba en la India, porque la India, como he dicho antes, era toda Asia. Colón tenía un error de cálculo, porque pensó que la India estaban a 3.000 millas, porque creyó, y había estudios, de que el Ecuador tenía 40.000 kilómetros, para que nos entendamos, 30.000 kilómetros, y en realidad tiene 40.000. Es decir, que tuvo un fallo de 10.000 kilómetros, pero gracias a eso se encontró con otro continente, que si no hubiera encontrado el continente, pues no sé qué le hubiera pasado, no hubiera vuelto, porque Colón, como veremos, convenció a la reina y al rey también, pero el rey Fernando lo dejó hacer porque sabía que no iba a volver. Era imposible volver de aquella aventura. De hecho, algunos otros particularmente lo habían intentado
y no habían vuelto. Pero resulta que volvió, hizo 4 viajes, como veremos. Bien. ¿Qué ocurre cuando muere Cristóbal Colón? Sobre estas capitulaciones, que el rey Fernando se las niega y le dice que solo es vitalicio, que lo que le ha concedido es una merced, que la puede quitar en cualquier momento. Y Colón mantiene, y los juristas de la época, que es un contrato bilateral, que no se puede quitar estas prebendas que se le han dado. ¿Por qué? Pues consideran que una merced solo tiene la firma del monarca, y esto tenía la firma del monarca y del otro contratante, que era Cristóbal Colón, y que también se le había puesto la idea de que tenía que descubrir algo, que lo descubrió el hombre. Entonces, al quitarle estas prebendas, se originan los famosos pleitos colombinos o colombianos, que habréis oído hablar de ellos. Estos pleitos es porque, claro, el rey Fernando le dice que no tiene derecho a toda esta multitud de cosas que le ha concedido. Se originan estas demandas que duran, el pleito principal dura, pues eso, 26 años. Y al final los flecos hasta el año 1780. Precisamente un jurista de la Ilustración que conocéis, Melchor Gaspar de Jovellanos, fue el último defensor de la familia de Cristóbal Colón. En su defensa es digna de leer porque lo pone, entre comillas, entre las nubes a Cristóbal Colón. Entonces, estos pleitos terminan con un acuerdo, lo que jurídicamente se llama laudo arbitral. En ese laudo arbitral ya veis las consecuencias que tiene. Solo el almirante o el almirantazgo se perpetúa hasta la actualidad. Los demás prebendas, honores, desaparecen. ¿Sí? Pero son unos pleitos que, bueno, la justicia es lenta actualmente. Agradezco también la presencia aquí de un magistrado, amigo mío, don Luis Fernando, que la justicia es lenta, pero en aquella época, imaginaros los pleitos de Colón, ¿eh? Bueno, como tengo el tiempo tasado, bien, todavía me queda para hablar algunas cosas muy interesantes de nuestro personaje. Cristóbal Colón, esta es la fotografía, el óleo, retrato, que se acerca más, parece ser, a lo que era Colón. Se conserva en la Biblioteca Nacional y está hecho en vida de Colón. Este otro ya está hecho, ya fallecido, y tiene, como veis, también se ha hablado mucho porque hay muchos retratos de Colón, pero aquí, si os fijáis, esto es una señal cabalística. Aquí hay un experto en esta materia. Se ha discutido mucho de qué significa el tener esos dedos abiertos. Bien, hay congresos sobre los retratos de Colón. Hay más de 50, 60, 70 óleos de Colón, pero esta Consuelo Varela, la historiadora, se piensa que el más próximo en vida es el hecho primero que os he mostrado. Que ya dice el hijo que es un hombre de cabellera rubia, pero con el tiempo, con las enfermedades, las penalidades, desaparece el rubio. Este es el viaje de Colón. Solo voy a contar un poco del primer viaje. El primer viaje, que hay otro misterio por medio. Este es el primer viaje. Colón sale de Palos, de la frontera, pero anteriormente, voy a quitar porque voy a dejar este Colón. A ver, ¿dónde nació Colón?
me da tiempo contarlo, dónde nació Colón. Hay algunos historiadores, incluso, como he contado, hay un tal Jordi Bilbiani, que es catalán, que dice que Cristóbal Colón nació en Cataluña, en Barcelona, y que los barcos salieron de Pal. Bueno, este mismo historiador ha dicho que Teresa de Jesús era la madre abadesa de Pedralbes y que el Quijote está escrito en catalán por Cervantes. Claro, luego ya él mismo se ha desmentido en un diario diciendo que esto lo hacía porque le pagaban. Hay un diario que cuenta una declaración del propio Bilbani. Pero hay otros muchos historiadores que piensan que Colón era catalán porque los títulos de virrey, el título de virrey es de Aragón, es aragonés. Y piensan que Cristóbal Colón era hijo del príncipe de Viana, que era el hermano del rey Fernando el Católico. Que era imposible que los reyes católicos le dieran a esta persona que hemos contado ya, que era sin arraigo, le dieran tantos privilegios. Entonces Cristóbal Colón navegaba, según César de Llopis, que es un escritor italiano, en el 400 aniversario del descubrimiento de América, se hizo un gran estudio por 11 inmensos volúmenes que cuentan toda la historia de Colón, toda la documentación que existía sobre Colón y todos los comentarios de juristas intelectuales de la época. Este César Llopis escribe un libro que se llama Recota Colombiana, que ya he dicho que son 11 magníficos volúmenes, y que luego también está complementado por un árbol genealógico de Colón, de toda su familia, desde 200 años antes de su nacimiento hasta quizás nuestros días, porque este historiador es Aldo Agosto, que es el director del Instituto de Historia de Génova. Bueno, según este señor, Colón nace en una aldea próxima a Génova, se llama Quinto de Maconesi, y ya desde muy joven, porque es de una familia humilde, su padre era cardador de lana y luego pasado a tabernero, una familia muy humilde, y él ya desde los 14 años, como él confiesa, se lanza a la mar, a navegar. Porque esto de su familia, por eso también es un poco incógnita, él siempre oculta el origen de su familia, una familia humilde. Él tiene aspiraciones de grandeza nobiliarias que las consigue con las capitulaciones. Es más, pensar una cosa, el hijo de Cristóbal Colón, uno de sus hijos, se casa con la sobrina del duque de Alba. O sea, que ya empieza a tener bastante contacto con la nobleza. Y sus hijos, Diego, que es el hijo legítimo, solo tiene 2 hijos, Diego y Hernando. Este último es hijo no matrimonial, se quedó viudo, pero no se casó con la madre de este Hernando, porque también era una cordobesa de origen humilde. Él trata siempre de ocultar el que proviene de una familia humilde. Bueno, pues desde los 14 años va navegando en una empresa italiana que se llama Los Centuriones y va llevando para arriba y para abajo mercancías hasta Islandia llega, Irlanda, Guinea. Entonces, claro, adquiere unos grandes conocimientos marítimos. En uno de estos viajes es atracado su barco por los corsarios y lo hunden. Entonces él va nadando 20 millas, nadando, apoyado en un remo, hasta Portugal, el cabo de San Vicente.
Entonces ya se dedica ahí en Portugal a vivir su vida, se dedica a vender libros y mapas, se llaman cartas de marear, que son cartas de la mar, y libros de estampa, que son los libros que se editaban por la imprenta en aquella época. Es decir, que virtualmente era, o prácticamente, un vendedor del círculo de lectores. Allí conoce a su mujer, Felipa Muñiz, con lo cual contrae matrimonio y se traslada a la isla de Porto Santo. Allí, en esa isla, que está en las Madeiras, su suegro, ya fallecido, tenía un arcón con mapas, porque el suegro había sido navegante portugués reconocido, y la suegra le da todos los mapas. Cuando se queda viudo, porque al nacer el hijo muere la mujer, se traslada ya a Portugal y le pide al rey Juan II que le financie el viaje que tiene él en la cabeza. El rey de Portugal le dice que naranja de la China, que él tiene navegantes que van hacia las especias, hacia las islas, y que no tiene por qué darle ninguna prebenda, porque le pide todas las mismas cosas que le había pedido a los reyes católicos, incluso ser caballero de la Espuela de Oro, que es una secta o, digamos, un grupo muy privilegiado de Portugal. Bueno, pues como no le dan el visto bueno allí, pues se viene a España y está 8 años detrás de los reyes católicos a través de Fray Hernando de Talavera, el fraile Juan Pérez, distintos frailes y políticos del momento, porque, como dijimos, el carácter de Colón era bastante hablador, confabulador, pero un gran seductor. Y al final, cuando ya se ve perdido y quiere ir a que su viaje se lo financien en Francia, es cuando los reyes católicos le firman las capitulaciones. Cuando llega otro misterio, el viaje de las tres naves, que nosotros estamos acostumbrados ya desde pequeño, que decimos que son 3 carabelas, no son 3 carabelas, hay 2 carabelas y una nao. Las 2 carabelas las ponen los reyes católicos porque había uno en Palos que tenía una sentencia que tenía que cumplir y le pide que ponga las 2 carabelas. Y la tercera nave viene de Galicia, la gallega, pero cuando llega a Colón rápidamente la bautiza como Santa María. Es una nao. La nao se diferencia de la carabela porque es más grande, más pesada, con mayor capacidad de carga, y además tiene unas bordas que evitan que las olas del Atlántico, quien conoce el Atlántico sabe de qué estoy hablando, son olas de hasta 18 metros de altura. Entonces, las carabelas, que las han perfeccionado los portugueses, tienen la proporción de 3-2-1. Una carabela es 3 veces más larga que ancha y una vez más ancha que de profunda, 2 veces más ancha que profunda. Esa es la carabela ideal. Lleva 2 Cristóbal Colón y lleva también la Santa María. Él va en la Santa María, pero para reclutar a la marinería se la ve negra porque no consigue que nadie se apunte al viaje. Nadie se apunta al viaje. Ya tiene que coger condenados. Los reyes dictan una orden de indultar o amnistiar a todo el que vaya, y había 3 condenados a muerte por temas suaves y son los primeros que se apuntan. Luego ya consigue que Martín Alonso Pinzón reclute el resto del pasaje. Importante porque en los pleitos colombinos el fiscal que va en contra de Cristóbal Colón dice que quien verdaderamente descubrió América fue Martín Alonso Pinzón. Los tribunales dicen que se olvide. Es inoportuno esa precisión, porque Pinzón consigue abortar 3 motines que se producen a bordo de las naves e incluso le hacen girar, ya vamos, perdón.
en un momento determinado le hacen girar, porque este que he dicho que es el primer viaje, aquí cuando llega por aquí tiene que girar, porque ya llevan 30 días y claro, solo tienen alimento 20 para ir y 20 para volver. Ya llevan 30 días y no ven tierra. Entonces observan algunas ramas, algunos pájaros y le hacen girar, porque si no hubieran ido directamente al continente, hubieran entrado en Florida. Esta isla donde llega Colón, como todos sabéis, es la isla Guananí, que luego Colón le puso el nombre de San Salvador. Le va poniendo a todas las islas que descubre el nombre de santos y demás. Pero esta isla es otro misterio. ¿Dónde está esa isla? National Geographic hace bastante poco, porque hay una isla que se atribuye la de ser Salvador. Está por aquí. Este mapa tiene 200 años. ¿Lo ves? Guananí. Este Guananí le puso Colón San Salvador, pero luego le pusieron el nombre Walling de un corsario que andaba por allí. Y se llamó Walling durante muchos años. Luego, nuevamente, posterior a este mapa, los antillanos le pusieron el nombre nuevamente de San Salvador. Pero National Geographic dice que no puede ser esa la isla porque tiene unos grandes acantilados y Colón, según su propio diario, desembarcó en una zona de playas. Bueno, pues ese es el misterio. No voy a hablar de más viajes, solo os diré que en el segundo viaje fue ya 17 barcos y en ellos iba el primer médico europeo que fue a América, Álvarez Chancla, Daniel Álvarez Chancla. Es un médico que estuvo allí un año y luego hizo un libro sobre el viaje y sobre otra cuestión más importante que, si puedo hablaros, que son de los caníbales. Vamos a ver, esto es ampliar el viaje. Estas son las islas, actualmente el nombre de las islas. Colón pensó que la Española, que llamó la Española, era el paraíso terrenal. Por eso se trasladó allí, lo trasladaron su cadáver, porque Colón hizo vivo 4 viajes y muerto otros 4. Mirad, cuando Colón va a las Indias, este óleo y otros parecidos era la corte del Gran Khan. Ya se sabía porque tenía los libros de Marco Polo, que había ido 200 años antes a esta zona, pues tenía, fijaros, sedas, animales exóticos, pero cuando llega Colón a Guananí se encuentra con esto. Dice, madre mía, ¿dónde estoy? Los indios taínos, unos pobres indios que, bueno, eran pobres de solemnidad, comían patatas y peces, no tenían sentido de la propiedad, no tenían armas, vivían en chozas de paja y se reían constantemente y consideraban a Colón y a sus hombres como dioses. No sabían los pobres taínos lo que se les venía encima. 3 de cada 4 taínos murieron de enfermedades, sarampión, varicela, y el cuarto, algunos se suicidaron porque los trataron como esclavos, los pobres taínos. Más adelante, en otras islas, estos taínos ya no son taínos, son caníbales. Hay muchas islas de la zona que además Colón lo describe, y su hijo también, diciendo que en una de las islas había estos caníbales que se comían a las tribus vecinas. Es más, incluso a los hombres, a las mujeres las trataban como esclavas, se comían a los niños y a los hombres los castraban
como los capones y les alimentaban porque luego la carne estaba mejor. Tener en cuenta que Colón, cuando regresa del primer viaje, deja allí un fortín, porque la Santa María no puede navegar, ha tenido una colisión con unos arrecifes y deja hecho un fuerte con 39 hombres suyos, porque ya no pueden volver todos. Pero cuando en el segundo viaje vuelve, todos están muertos y la mayoría de ellos comidos por los caníbales. ¿Por qué? Nosotros trataban muy bien a estos taínos, pero los taínos, ¿cómo veían a estos hombres de Colón? Lo demuestran cuando hacen esa barbaridad, se los comen y los matan a todos. Bueno, esto ya voy terminando, doctor, no quiero... Esta es la firma de Colón, tampoco un poco esotérica. Esta es la firma que hace Colón. Además la explica, las letras, alabado sea Dios y tal, esta es una interpretación que hace. Perdón. Bueno, tenemos aquí un recuerdo de Colón en Barcelona, que es la estatua famosa de Colón, por todos conocida. Yo he subido, hace años se subía con el ascensor, pero ahora está prohibido. Esta estatua se construyó en el año 1888 por suscripción popular y ahora hay un partido político minoritario que quiere que desaparezca. Pero tiene, en la base, hay 14 esculturas de 14 escultores, artistas catalanes de la época. Y cuando se inauguró esta estatua, vino el presidente de Italia, el alcalde de Génova, y dicen algunos que hasta el presidente de los Estados Unidos. Pero un cronista de aquí de Barcelona dice que no, que vino un delegado. Pero en algunas revistas de la época dice que fue el presidente de los Estados Unidos. El alcalde era Rius y Taulet y subió en el ascensor y se quedó 3 horas clavado. Bueno, Colón, ¿dónde está enterrado Colón? Y ya con esto acabo. Colón muere en Valladolid en 1506 y lo entierran de momento allí en un convento de los franciscanos, porque Colón también iba mucho tiempo de su andadura, se iba vestido de franciscano. Y a los 3 años lo trasladan a Sevilla, al monasterio de las Cuevas, pero cuando muere su hijo Diego, su viuda, que he dicho que era la sobrina del duque de Alba, quiere trasladarlo y lo traslada a Santo Domingo, porque para Colón aquello era el paraíso terrenal. Lo entierran en la catedral de Santo Domingo, pero cuando Santo Domingo ya pasa a los franceses por un tratado que hizo con España, entonces los restos son enviados a la Catedral de Cuba. En la Catedral de Cuba, cuando Cuba se independiza, pues ya se lo traen otra vez a España. Y en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, está este mausoleo tan importante, obra de un escultor conocido, y están ahí los restos de Colón. Al parecer, según algún especialista, con los rayos el carbono 14, parece ser que hay un brazo de Colón. Entonces, los congresos que se han hecho sobre Colón, lo que dicen es, vamos a reunir todos los restos de los 4 sitios, porque Santo Domingo dice que no entregó a Cuba los restos de Colón, que entregó el de los hijos. Pero claro, 500 años, imaginaros, mezclar todos los restos que haya, que será todo polvo, y repartirlo entre los 4 sitios donde estuvo enterrado Colón. Bueno, con esto doy por terminada la charla y si alguno quiere saber algún detalle o alguna curiosidad del tema, pues muchas gracias. Pues nada. José María, muchas gracias por esta conferencia tan documentada como ya estamos habituados a
tus conferències, realment interessant. Gràcies. Algú vol fer un comentari? A ver, aquí Joaquín. Perdón. Hola, buenas tardes. Gracias, José María. Nos tienes que desvelar el secreto. ¿Dónde nació Colón? ¿Nos has dicho que lo ibas a contar? Creo que lo he contado, pero si no lo repito. Parece ser que todo es un misterio en sí, pero claro, la gran obra esta, Recoleta colombiana, escrita en 11 volúmenes inmensos, pues desvelan que Colón era genovés. Es más, hay otro detalle curioso. Cristóbal Colón, cuando ya viene a España, se viene con los hermanos. Él era el primogénito de una familia de 5 hermanos. Y Bartolomé y Diego, son los hermanos, están con él y de hecho le hacen la gran faena del siglo a Colón. Porque Colón nombra a sus hermanos gobernadores que tenía la facultad de la Española. Salmó tal follón allí porque trataban a los indios como esclavos y los colonos se aprovechaban de las mujeres de allí. Total, que al final los reyes católicos tienen conocimiento y mandan a un juez pesquisador, es el nombre que tiene Francisco Boadilla, que esposa a Colón y a sus hermanos y los manda esposados a España. Colón no se quiere quitar las esposas en todo el camino. Dice que solo se las quitará la reina. Y efectivamente, va a ver a la reina y la convence para organizar el 4.º viaje, pero le prohíbe que vaya a la Española. Si dice, oiga, si soy el gobernador por los capítulos de Santa Fe, no puedes ir a la Española, porque ahí está otro y que le nombra yo gobernador, porque además la que había armado allí fue pequeña. Entonces, en el 4.º viaje, perdona que ya termino, en el 4.º viaje ya de Colón, que lleva a su hijo Hernando, porque su hijo Hernando es el intelectual de la familia, consigue comprar 15.000 incunables, ojo, 15.000 incunables de la época, que ya le costaría dinero, y están esos incunables en la biblioteca de la Catedral de Sevilla, por si alguno quiere ir a verlo. Entonces, en el 4.º viaje, Colón, pues, las pasa a canuta. Termino con unas palabras de Colón, porque se ve rodeado de caníbales. El 4.º viaje, que toca ya el continente. Él llegó al continente. Sí. A la altura de Panamá, pero en Jamaica es cuando se ve el hombre desarbolado, enfermo, los caníbales rodeándole. No puede ir a la Española y los barcos están hundiéndose por una broma. ¿Qué es la broma? Son una especie de gusano que se va introduciendo en los barcos y los hunde. Los 2 barcos que lleva se están hundiendo y él, desesperado ya de la vida, le manda esta carta muy famosa, la carta desde Jamaica, que recomiendo la lectura porque hace un resumen total de su vida, pero termina con estas palabras, que yo ya termino. Aislado en esta pena, enfermo, aguardando cada día por la muerte, cercado de salvajes, lleno de crueldad y de enemigos, llore por mí quien tiene caridad, verdad y justicia. Yo he llorado hasta aquí a otros. Haya misericordia ahora en el cielo y llore por mí la tierra. Estas son las últimas palabras de la última obra de Colón, que es la carta desde Jamaica. ¿Alguien más quiere? ¿Puedo hacer 2 preguntas? Bueno, que usted quiera, si nos da tiempo. La sí. primera es, el nombre es Colón, ¿y por qué a veces se le llama Colón, con M? Y la otra pregunta es, ¿por qué el continente no se llama Colombia y se llama América? Sí, muy bien. Vamos a ver, la precisión sobre el acento, porque Cristóbal Colón es el nombre que se le da en España.
era Cristóbal Colombo, pero se españolizó porque, como he dicho, Colón no escribía ni hablaba español. ¿Por qué un italiano no escribe en italiano? Otra pregunta, otra incógnita. Todo lo escribe en un español aportuguesado y lleno de dejes andaluces. Estas son sus obras, porque Colón escribió muchísimas cartas y su colección completa aparece en varios sitios ya, bueno, se puede leer. Precisamente, se me ha olvidado comentaros que las capitulaciones de Santa Fe, este documento que está aquí en la calle Almogávar, no es el original. El original se ha perdido. Este documento es una copia, se llama documento matriz, porque es una copia notarial que mandó a hacer Cristóbal Colón a los 3 años de estar en América. Porque el documento original se pierde, parece ser, según un historiador también muy conocido, Romeu d'Arnau, que, perdón, que le tengo que contestar la pregunta, se pierde cuando el juez pesquisador va y esposa allí a Colón, le interviene toda la documentación, todo lo que tiene Colón, se lo interviene y lo manda para aquí, para España. Pero el sumario, entre comillas, que se llamaría hoy, que tiene cientos de legajos, el juez pesquisador lo traslada de América a España en un barco, y ese barco se hunde. Nos quedamos sin documento. Entonces, perdón. La segunda pregunta, sí. Que es, Sí, ¿por sí. qué América y no Colombia? Sí. A ver. ¿Por qué se llama América y no Colombia? Américo Vespucio, que es un florentino, que además trabajó toda su vida en Sevilla, le arrebata el honor, este honor, a Cristóbal Colón. Porque Américo Vespucio fue posteriormente, cuando ya Colón hacía el 3er o 4.er viaje, había otros viajes que se hacían hacia la zona sur del continente para intentar lo que luego consiguió Magallanes, atravesar hacia el Pacífico. Entonces, en uno de estos viajes, pues se destaca este Américo Vespucio y es un alemán, Wendmüller, que hace un mapa donde fotografía, bueno, retrata a Américo Vespucio en el mapa de lo que se tiene en América. Y de ahí, esa publicidad que consigue con la imprenta es que se le llame América y no se le ha podido quitar ese nombre. Esa es la historia que yo... Colón estuvo en Barcelona recibido por los Reyes Católicos, ¿no? Sí. ¿Quiere que se lo digo? ¿Se lo cuento esto? Sí. Bien, gracias. Bien, Colón, después del primer viaje, que tuvo además la vuelta del primer viaje, fue horrorosa. Colón creyó morir y hace una carta que la mete, como aquello de una carta en una botella, la mete en un coco que cierra y luego le pone otro recipiente y la tira a la mar, por si él se ahoga, pues que por lo menos esa carta la pueda recoger alguien, si es que la recoge. De hecho, un historiador, Modesto Lafuente, que es muy conocido, relata que esa bolsa la encontraron al lado de Gibraltar 200 años después. Pero bueno, ¿qué hay de realidad en eso? No lo sé. Entonces, aquí el caballero me ha preguntado. De Barcelona. Bueno, cuando llega Colón de este cuarto viaje que cree morir y al final consigue salvarse, fijaros cómo serían las olas, que Colón llega a Lisboa a través de las Islas Azores y Martín Alonso Pinzón se desvía hasta Pontevedra, Bayona, llega a Bayona. Fijaros la distancia. Este Martín Pinzón tenía mucho que hablar de Colón y de toda su historia, pero no consigue hablarlo porque se muere a la semana por una enfermedad contraída de los indios taínos, que es la sífilis. Muchos españoles murieron por la sífilis. Entonces Colón, cuando llega a Sevilla, organiza una pequeña excursión hasta Barcelona, no a pie, pero sí por la ruta terrestre. Se trae 5 indios, lleva precisamente un collar de oro de 2 kilos y papagayos,
de todo lo que es famoso hay este cuadro. ¿Dónde lo recibe Colón? ¿Dónde lo reciben los Reyes Católicos? Porque viene a Barcelona, porque están aquí los Reyes Católicos en Barcelona. Están haciendo un tratado de paz con Francia para recuperar el Rosellón y la Cerdeña. Bueno, pues resulta que este Fernando el Católico sufrió un atentado en la Plaza del Rey, que es donde se reciben a los otros políticos, monarcas, lo que sea. Pero al sufrir un atentado se va a curar a Badalona, a un convento de la Murtra, Joaquín de la Murtra, que es donde parece ser, según algunos historiadores, recibe a Colón, en Badalona, no en Barcelona, en Badalona. No sé si les satisfecho la contestación, pero ese monasterio se puede visitar de Badalona y allí está recogido precisamente esta historia. Dígame. Creo que ya me has contestado a la pregunta, porque te quería preguntar sobre el idioma que escribía o hablaba Colón. Parece ser que, bueno, ya lo has aclarado, que hablaba así un poco portugués, un poco no sé qué. Y entonces, ¿existe mucha documentación escrita por Colón? Primera pregunta. Sí. ¿En qué idioma está escrito? Y segunda pregunta, ¿dónde Cristóbal Colón se naturalizó más que en otras partes del mundo? Muy bien, pues seguramente el moderador, yo puedo estar todo el tiempo que tú me pidas. A ver, él ya ha dicho que Colón pues hablaba un español aportuguesado con deje andaluz, pero Colón se consideraba español. Es más, tuvo bastantes actos en defensa de España, de la Castilla y Aragón, y bueno, sus hijos, Diego y Hernando, nacidos en España, bueno, uno nació en Portugal, pero se naturalizan españoles porque además consigue Cristóbal Colón que sean los pajes del hijo de Fernando el Católico, Juan, que iba a ser precisamente el rey de España, pero murió relativamente joven. Pero reciben una educación esmerada en la corte de los reyes católicos. Por eso ellos siempre se han considerado españoles, tanto Colón como los hijos. Perdona, otra es, ¿por qué esa afirmación rotunda de que Colón era italiano? ¿De dónde viene esto? No, bueno, ya lo he contado. Es que Colón, para mí, desde lo poco que he leído, que hay historiadores, ya te digo que tiene 250 biografías. Pues Colón era italiano. Lo que pasa es que en Italia, en Génova, en aquella época, pocas personas podían escribir. No conocían casi las clases humildes el poder escribir. Entonces, cuando él aprende a escribir ya que está en Portugal y tal, pues ya no escribe italiano. Por eso, aunque se dirige a sus conciudadanos, se dirige en español, portuguesado. Es más, en el testamento, que no podemos hablar de él, ni del testamento de él, ni de los reyes católicos, en el testamento se dirige a los banqueros portugueses, genoveses, para que le administren los bienes. No se fían de los banqueros. Aunque aquí había un banquero que le facilitó un Santángel, Luis Santángel, que era el banquero, que era judío, converso, que era el banquero de los reyes católicos. Es el que le facilita también la parte económica para el viaje. Porque el viaje de Cristóbal Colón costó, el primer viaje, que era el más complicado, aproximadamente 1.500.000 euros, traducidos a la época. El viaje costaba 1.500.000 euros. Muchas gracias. Nada, hombre. José María, una vez más, felicitaciones. Gracias a ti. Muchísimas gracias por tu interesantísima y docta conferencia en nombre del colegio y todos los presentes, los que están conectados por vía online. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al colegio. Muchas gracias.